Oratorio de Lectio Divina, una lectura orante de la palabra de Dios. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, puesto en tu presencia, quiero disponerme para este momento de oración. Envía tu Espíritu Santo para que abra e ilumine mi mente y mi corazón a todo lo que vos me quieras decir hoy. Gracias, Señor, por alimentarme con tu palabra. Esquema del oratorio de este mes de octubre. En cada encuentro trataré de dar respuesta a una cuestión concreta de los pasos de la Lectio Divina. Y luego entraremos a lo que es el oratorio propiamente dicho, es decir, orar con la dinámica de la Lectio Divina. Voy ahora a tratar de responderles qué es la Lectio Divina. La Lectio Divina indica actualmente una forma tradicional de leer y meditar en la palabra de Dios. Esta tradición se remonta dentro de la Iglesia Católica, ya que nace dentro de la Iglesia. La palabra Lectio Divina es latina y significa lectura divina. La expresión lectio no significa directamente una lectura cualquiera o un estudio de la Biblia, sino una lectura asidua, perseverante, con una atención particular a la palabra revelada y a aquel que nos habla en ella, el mismo Dios. Por esto mismo, su cualidad de divina, porque tiene como objeto la palabra de Dios y se hace en la presencia del Dios vivo bajo la acción de su gracia. Esto supone para nosotros una relación con el Padre que nos habla en su Verbo, que es Jesucristo, la palabra encarnada del Padre, y también con el Espíritu, que es el Maestro que nos guía e ilumina en nuestro contacto con la Escritura. Actualmente, y ya hace muchos años, en América Latina se le ha dado a la Lectio Divina el nombre de lectura orante de la palabra de Dios. Pero como forma parte de la tradición de la Iglesia, se trata de mantener el nombre de Lectio Divina. Veamos ahora cuál es el origen de la Lectio Divina. La Lectio Divina es tan antigua como la Iglesia misma. Los apóstoles y los primeros evangelizadores cristianos leían la Biblia de esta manera: a la luz de Jesucristo, la palabra definitiva de Dios hecha carne, como nos dice San Juan. Y la palabra se hizo carne. Es decir, que hacían una lectio desde lo que habían visto y oído del mismo Señor Jesús. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que vieron nuestros ojos, los que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que nosotros le hemos transmitido, nos dice San Juan en su primera carta. Es decir, que ellos hacían la Lectio Divina a través de lo que recibieron de Jesús durante su vida pública. Pero es con Orígenes de Alejandría que nace la Lectio Divina propiamente dicha. Es él quien le dará este nombre. Orígenes es un teólogo que insistía que para leer la Biblia con provecho había que hacerlo con atención, constancia y oración. Y decía además que cuando leemos la Biblia no leemos un texto, sino que leemos la presencia activa de Dios en la historia de la humanidad. Es decir, que Él mismo se nos revela en nuestra propia existencia humana, mostrándonos su actuar en nosotros y en el mundo. En el siglo XII, un monje cartujo de nombre Guido II, en su obra Scala Claustralium, que significa escala del claustro, o como también se lo conoce actualmente, la escala de los monjes, él la describió como una escalera de 4 peldaños espirituales, por los que los monjes llegaban al cielo, y también todos aquellos que practican la lectio.
Él lo relata así en una carta dirigida a un monje llamado Gervasio. Un día, mientras estaba ocupado en el trabajo manual, me puse a reflexionar sobre la actividad espiritual del hombre. Entonces, improvisadamente, vinieron a mi reflexión 4 escalones espirituales: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. La lectura, o lectio, consiste en un cuidadoso examen de la escritura motivado por un movimiento interior del espíritu. La meditación, o meditatio, es una obra de la mente que se aplica a excavar en la verdad más escondida bajo la guía de la propia razón. La oración, u oratio, es un compromiso de amor del corazón con Dios con el fin de extirpar el mal y conseguir el bien. Y el cuarto escalón, la contemplatio o contemplación, es como una elevación del alma que gusta las alegrías de la dulzura eterna. Este maestro medieval encuentra estos 4 escalones en las palabras de Jesús sobre la oración, en Lucas 11:9. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Busquen en la lectura y encontrarán en la meditación. Llamen en la oración y se les abrirá en la contemplación. ¿Cómo prepararla y prepararse? ¿Cómo prepararla? ¿Cómo preparo la lección divina? Primero buscando un sitio, un lugar y el tiempo para estar en paz y en silencio. Cada uno sabrá cuál es ese lugar propicio donde pueda estar a solas, en silencio, en recogimiento. El tiempo debe ser suficientemente prolongado. Prever el texto con que voy a hacerla. Ya puede ser del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Más adelante veremos cómo elegir el texto bíblico. Ahora bien, ¿cómo nos preparamos? La palabra estacio, del latín, significa preparación. Pero según el diccionario, esta palabra latina tiene varios significados. Y yo he elegido 3 de los tantos que hay porque me parece muy conveniente para lo que representa la lección divina. El primer significado es estar en pie, bien parado, quieto. Así también nos ponemos ante la palabra de Dios, bien parados, sabiendo a dónde vamos, sabiendo con quién nos vamos a encontrar, sabiendo lo que queremos, lo que estamos buscando es a Dios y tenemos esa certeza que lo encontraremos en la palabra, en la Sagrada Escritura. Otro significado es postura de centinela. El Salmo 130, versículos 5 al 7 dice: más que el centinela aguarda la aurora, así aguarda Israel al Señor. Y así también nosotros, más que el centinela, sin abatirnos, serenos, porque como dice el Salmo 42, versículos 6 y 12, ¿por qué, alma mía, falleces y te agitas por mí? Espera en Dios. Tengamos la certeza del pueblo de Israel. Dios llegará al despuntar la aurora. Y un tercer significado, un lugar donde se puede estar para conversar. El Salmo 63, versículo 1 dice: Dios, tú eres mi Dios, yo te busco, sed de ti tiene mi alma. ¿Cómo entonces Dios no nos va a escuchar? ¿Cómo no nos va a hablar? La mujer samaritana, en el Evangelio de San Juan,
fue en busca de un agua de pozo. Y Jesús, después de un diálogo amoroso con ella, le dio a beber del agua que brota para vida eterna. Así también el Señor, durante nuestra lección, nos dará esa agua que brota para la vida eterna. Y por último, nos preparamos invocando al Espíritu Santo, pidiendo su gracia al Señor, pues sabemos que podemos prepararnos y preparar la lección divina con todo ahínco, pero todo es un don y gracia de Dios. Todo lo que sucede en la lección divina es gracia y don de Dios, y para eso debemos pedirlo con insistencia. Y lo hacemos a través del Espíritu de Dios, que es el que nos va a ir guiando durante toda la lección divina. Comenzamos ahora nuestra lección divina. Preparamos el Salmo 42, versículo 2 y 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Señor envíe sobre nosotros su Espíritu Santo. Señor, Dios nuestro, manda a tu Espíritu Santo a abrir mi mente y a curar mi corazón, para que el encuentro con tu palabra sea un encuentro con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne, y así lo conozca más y lo ame más. Amén. Primera escala. Lección. Lectura del texto. Como jadea la cierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver la faz de Dios? Pone atención a lo que dice el texto, fijándote en los detalles del texto y del contexto, del momento histórico en que fue escrito. Léelo una y otra vez para captar su sentido literal, lo que quiso decir el autor sagrado. Puedes ayudarte leyendo otros textos paralelos o los comentarios bíblicos debajo del texto. Es el momento de preguntarte, ¿qué dice el texto? ¿De qué habla? Aquí te dejo algunos textos paralelos. Salmo 63:1, que dice: Dios, tú eres mi Dios, yo te busco, sed de ti tiene mi alma, en pos de ti languidece mi carne, cual tierra reseca, agotada sin agua. Otro salmo, el 36, versículo 10a, dice: En ti está la fuente de la vida. Y en Juan 4, 13, 14 podemos leer: Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando te sientas listo, pasa luego a la siguiente escala espiritual, que es la meditación o meditación, entendida esta como un momento de escucha. Aquí te preguntarás, ¿qué me dice el texto a mí? Implica esta palabra con tu propia vida, con tu propia realidad. Dialoga con la palabra que es Dios y dile: Señor, ¿qué me quieres decir a mí con estas palabras? ¿Qué cosa de mi vida quieres iluminar?
Revélate, Señor, en mi propia existencia, en el hoy de mi vida. Deja que sea el Señor el que te hable. Si te sientes preparado, pasa a la tercera escala espiritual, la oratio u oración. Entra en un diálogo amoroso con Dios. San Agustín dice, tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, hablas tú a Dios. Ponte ante la voluntad de Dios y pregúntate, ¿qué le respondo a Dios? ¿Cuál es mi respuesta ante lo que Él me ha dicho? Ante lo que Él me ha revelado. Su voluntad es el sumo bien. Déjate mover por el Espíritu para unirte a la voluntad de Dios. Tu oración ahora puede volverse una oración de acción de gracias, de alabanza, de petición, de ofrenda. ¿Qué le respondes a Dios? Cuando estés listo, sube un peldaño más y llega a la contemplación o contemplación. Es el momento de salir de ti mismo y centrar tu mirada en el rostro de Dios. Y el rostro de Dios es el rostro de Cristo, el Salvador. Allí encontrarás la paz, la misericordia, el amor de Dios en ti y en toda la humanidad. Como la lección divina no te sitúa solamente ante Dios y su palabra de vida, sino también en tu realidad, en la realidad del mundo y de tus hermanos que allí habitan, te compromete a hacer de esta palabra una realidad en vos y en todo y todos los que te rodean. La palabra que has leído, meditado, orado, contemplado, se debe volver ahora una palabra viva, encarnada en tu propia vida. Toma conciencia de cuál ha de ser tu conversión de mente, corazón y vida. Termina tu lección divina con esta oración de Guido II. Buscaba tu rostro, Señor, tu rostro buscaba. He meditado largamente en mi corazón y en mi meditación se encendió el fuego y el deseo de conocerte más. Cuando partes para mí el pan de las sagradas escrituras, te reconozco en la fracción del pan. Y cuanto más te conozco, más te deseo conocer, pero no ya en la corteza de la letra, sino con el sentido de la experiencia. Esto te lo pido, Señor, no por mis méritos, sino por tu misericordia. Reconozco que soy un alma indigna y pecadora, pero también los perritos comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Dame pues, Señor, una prenda de la herencia futura, por lo menos una gota de lluvia celestial que refresque mi sed porque me quemo de amor.